Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos terminando ya el tema 4 y hoy os he preparado un pequeño vídeo para que os ayude a seguir con la lectura que vais a hacer cada uno, ¿vale? Eh, Sobre todo las cosas más importantes de los tres últimos puntos, del 4.5, del 4.6 y del 4.7, como veréis, hace referencia a todo lo que tiene que ver con la parte más de la institución como arquitectura o como mobiliario o como estructura física, ¿vale? El 4.5 nos habla sobre la distribución arquitectónica, ¿no? De cómo está distribuida arquitectónicamente una institución. Cuando hablamos de distribución arquitectónica, una idea con la que nos tenemos que quedar es que una institución debe perseguir sobre todo lo que es la accesibilidad universal. Unida a la accesibilidad universal van dos conceptos, que es la fluidez de circulación y la comunicación, ¿vale? Son dos cosas que complementan no solo a que haya esa accesibilidad que todos tenemos presente, sino que también se pueda establecer una comunicación entre y para los usuarios, ¿vale? Con el objetivo de garantizar la seguridad y de garantizar el desenvolvimiento máximo de cada uno de los usuarios que viven en esa institución, ¿vale? Entonces, esa definición en sí, con vuestras palabras, ya sabéis, quedaros con esos conceptos clave, pero que tengáis en cuenta la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas nos tenemos que quedar? En este primer punto del 4.5 os hablan de las distintas áreas que podemos encontrar en una institución. No quiero que os aprendáis las áreas, simplemente que en esa lectura veáis los distintos tipos de áreas que de una manera o de otra en clase ya lo habíamos ido nombrando, ¿vale? Sobre todo en la parte del área residencial, que es donde el usuario es donde va a desarrollar prácticamente la mayor parte de su día a día, pues que tengamos en cuenta que podemos hacer una selección de distintos elementos que podemos encontrar, pues por ejemplo, pasillos, rampas, puertas, ascensores, la habitación, los baños. Bueno, pues que todo eso legislativamente tienen que seguir una serie de condiciones y está todo regulado. Ya veréis que en el libro os hablan de medidas, no me interesa para nada que os aprendáis de memoria las medidas, no hay que estudiarlo, simplemente que un poco os quedéis con la idea de que el conjunto de todos los elementos que componen el área donde reside el usuario, pues tienen que seguir una serie de indicaciones y una serie de formalidades, ¿vale? Respecto a este punto, ¿qué sí que me interesa y qué tenemos que saber? Lo veréis en los esquemas que os he mandado. Tres puntos. Por un lado, el primero, la organización de los espacios debe garantizar, por un lado, una serie de cosas. Por ejemplo, la intimidad, que la hemos nombrado muchas veces en clase, ¿no? El cómo tengamos distribuidos los espacios debe garantizar la intimidad máxima del usuario. Debe fomentar sus relaciones sociales, su comunicación, su integración social. Eh, Debe facilitar también la orientación en todos los niveles, a nivel temporal, a nivel espacial y a nivel de la propia persona, ¿vale? Debe facilitar también o debe garantizar de alguna manera la accesibilidad y que el propio usuario se pueda manejar en lo que es la totalidad del entorno en el que vive. Y también debemos de alguna manera, que esto también lo hemos ido hablando en clase, facilitar que los espacios sean lo más personales posibles a los usuarios, es decir, favorecer unos ambientes hogareños, adaptados a los usuarios y adaptados también a sus intereses, pues bueno, a que al final es su casa, ¿de acuerdo? ¿Qué otro segundo punto que tenemos que tener en cuenta? Recomendaciones que podemos sacar sobre el mobiliario, ¿vale? Ambiente hogareño, favorecer un ambiente hogareño en las zonas comunes, sobre todo, pues facilitar que sean espacios cómodos para el usuario. Otra recomendación es que el mobiliario sea fijo, en la mayor parte, en la medida de lo posible, fijo y estable. Que la disposición de los muebles facilite la movilidad de los usuarios, sobre todo aquellos usuarios que puedan tener más dificultades a nivel físico. Evitar pues cualquier objeto o cualquier mobiliario que pueda suponer un riesgo añadido a la vida del usuario y también tendremos que tener en cuenta las características higiénicas
de los distintos materiales que se utilicen. Por eso pues serán más adecuados unos materiales u otros, pues por ejemplo con respecto a las sillas o respecto a los sillones, materiales que de alguna manera favorezcan esas medidas higiénicas, ¿vale? Y luego el tercer y último punto dentro de la distribución arquitectónica de cosas que tenemos que tener en cuenta es que también vamos a poder utilizar una serie de elementos de señalización que van a favorecer también esa accesibilidad universal y esa comunicación de la que hablábamos antes, ¿vale? Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Pues sobre todo carteles y señales, ¿no? Carteles y señales que de alguna manera vamos a tener que adaptar siempre a las características de los usuarios con los que estamos trabajando y por tanto la modalidad del mensaje tendrá que estar adaptada a las particularidades comunicativas que presenten los distintos usuarios. La información, como ya sabéis, tiene que ser clara, comprensible, clara, sencilla, esas dos pautas que continuamente estamos normando, ¿no? Y luego podemos además utilizar otros elementos que nos ayuden para favorecer esa señalización, pues ya lo veremos en el tema que tratemos la comunicación, pues los pictogramas, dibujos, carteles, pues bueno, una serie de materiales que van a facilitar y van a mejorar lo que va a ser sobre todo la parte de la comunicación, ¿vale? Hasta aquí sería el 4.5, el punto de la distribución arquitectónica y las ideas principales con las que quiero que os quedéis, que veréis que tenéis todo recogido en los esquemas que os mando, ¿vale? Si nos introducimos en el punto 4.6, en este punto quiero que nos quedemos con una idea, solamente con una idea, ¿de acuerdo? Y es que cuando utilizamos los distintos espacios y cuando distribuimos el mobiliario en las instituciones, debemos de garantizar tres cosas y siempre tienen que estar encaminadas a cumplir tres cosas: a facilitar una mayor autonomía física, a facilitar una mayor seguridad psíquica y a facilitar una mayor seguridad física, ¿de acuerdo? Y estos tres elementos se distribuyen de la siguiente manera. La mayor autonomía física, hacemos referencia a tener en cuenta las dificultades, por un lado, motoras y por otro lado, sensoriales de los usuarios que nos vamos a encontrar. Así, de esta manera, tendremos que tener espacios que adaptemos a las distintas características que presenten los usuarios por su propia incapacidad motora. Y a esto sobre todo nos vamos a referir pues, ejemplos como la utilización de suelos que sean antideslizantes, las barras de apoyo, los pasamanos, todos aquellos elementos que en el espacio nos van a facilitar que los usuarios se puedan tener esa accesibilidad universal y no tengan barreras en cuanto a su discapacidad motora, ¿vale? Por otro lado, vamos a encontrar usuarios que van a presentar una discapacidad a nivel sensorial, a nivel de los sentidos. Entonces tendremos que tener espacios también adecuados a las circunstancias o a la situación originada por esa incapacidad. Aquí, ¿qué cosas tendremos que tener en cuenta? Pues sobre todo aquello que haga referencia a los sentidos. Y tenemos que tener en cuenta la iluminación, tendremos que tener en cuenta los olores, los colores, perdón, los colores que utilizamos, tendremos que tener en cuenta las imágenes que ponemos, ¿vale? Todo aquello que nos ayude también a solventar de alguna manera esas dificultades generadas por la discapacidad sensorial que presenta la persona, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, la mayor autonomía física se hace referencia principalmente a la parte física, a que el usuario tenga autonomía y solventar las barreras que a nivel físico pueda presentar, bien por una discapacidad motora o bien por una discapacidad a nivel sensorial. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora a los otros dos elementos, que es la seguridad. La seguridad la dividimos por un lado en la seguridad psíquica y aquí hace referencia sobre todo a favorecer la parte de la orientación, a dar información para que el usuario pueda estar orientado. Ya sabéis que si tenemos información que nos ayude a orientarnos, es decir, a saber dónde estamos, a saber en qué día estamos, a saber referencias de uno mismo, eso nos va a facilitar que la persona se sienta segura y por tanto vamos a conseguir esa seguridad a nivel psíquico. Recordaros que alguna vez en clase hemos hablado
de que cuando llegamos a un lugar desconocido siempre nos genera en nosotros cierta inseguridad, ¿no? Pues pensar en eso, en qué cosas podemos hacer a nivel de los espacios para favorecer la seguridad psíquica del usuario, ¿vale? Aquí, ¿qué materiales vamos a poder utilizar? Pues vamos a poder utilizar texturas, vamos a poder utilizar señales, imágenes, relojes, calendarios, todo aquello que nos dé información para la orientación del usuario. Y también será importante los espacios, pues cuidar espacios que faciliten el contacto con el exterior y por otro lado también que haya disponibilidad de espacios amplios, pero también de espacios más íntimos, más pequeños, ¿de acuerdo? De esta manera, cuidando estos aspectos, facilitaremos una mayor seguridad a nivel psíquico, ¿de acuerdo? Y el último punto es una mayor seguridad física. Para la mayor seguridad física, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues cómo podemos cuidar la seguridad en cuanto al espacio físico. Y aquí tendremos que tener en cuenta pues que la organización del espacio facilite zonas diáfanas, libres, que no haya obstáculos por el medio, evitar alfombras, cables, elementos que puedan ser un riesgo añadido a la movilidad de los usuarios. Y luego tendremos que tener en cuenta el uso también de productos de limpieza antideslizantes, por ejemplo, o que cuidemos la iluminación pues para evitar sombras que puedan perjudicar pues, la orientación del usuario a nivel físico, ¿no? Y esto haría referencia, ya veis, a de qué manera podemos favorecer o fomentar la seguridad física. Por otro lado, además de todo esto, otras cositas que tenemos que tener en cuenta, pues el control de la medicación, el control del material, sobre todo aquel material relacionado con la limpieza y la supervisión continuada que tenemos que tener hacia los usuarios. ¿De acuerdo? Aquí se resume el punto 4.6 y el último puntito nos vuelve a traer a referencia el tema de las incidencias. Esta vez las incidencias relacionadas con ¿qué? Pues con los espacios, ¿vale? Sin más, pues simplemente de este punto sacar como conclusión pues que tenemos que tener una constante supervisión de los espacios, del mobiliario, de los elementos, de los materiales y que en esa supervisión podemos descubrir pues que haya anomalías o que haya desperfectos y por tanto pues es importante detectarlos para comunicarlos y para darles una respuesta. En el libro veréis que os sale algún ejemplo de parte de comunicación de incidencias materiales. Pues bueno, complementa un poco lo que hemos ido hablando. Sin más, este punto sin más porque hemos estado ya trabajando mucho sobre las incidencias. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el tema 4 y sí que os recomendaría que hicierais que vayáis trabajando las preguntas de repaso y que cualquier duda que surja, pues aquí estoy disponible para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Venga, gracias.